Este es un fenómeno misterioso y aterrador, reportado por cientos de personas alrededor del mundo. Se dice que estos son sonidos paranormales y que no pueden ser explicados por causas naturales. Hay quienes creen que estos sonidos son pruebas concretas de vida después de la muerte, mientras que otros los ven como un fenómeno natural aún no explicado por la ciencia. Sin embargo, una cosa es segura: siguen siendo uno de los misterios más intrigantes y aterradores de la parapsicología. Es hora de adentrarnos en un fenómeno bien conocido como psicofonías. Tenebrosos y místicos saludos. Bienvenidos al lugar exclusivo, donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de misterio. Bienvenidos otra vez a Misteria. Bienvenidos a un viernes misterioso. Un viernes más. Otro Aquí viernes estamos paranormal. A otro bienvenidos con otro tema. Otro viernes paranormal para que lo puedan disfrutar. Y hoy vamos a hablar como de algo que ya lo dijo Joana en su speech, que es muy recurrente, pero a veces no nos damos cuenta de que sucede o no ponemos la atención necesaria en este tipo de sucesos que ocurren. Y hablamos de psicofonías. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Paranormal? ¿Coincidencias? ¿Mensajes del más allá? Hicimos un capítulo similar que, si lo recordarán, era grabaciones. ¿Cómo era el título? Llamadas siniestras. Llamadas siniestras, en donde precisamente una de ellas, me recuerda mucho por este tema, era una mujer hablando con una persona que ya había fallecido. Y esta persona pues estaba interactuando con un ser vivo, con el humano, con la señora que estaba ahí, ¿no? Entonces, esto da pauta a un poquito de entendimiento sobre cómo podrían funcionar lo que son las llamadas psicofonías. Antes de abrir, más bien, vamos a mandar saluditos rápidos y agradecimientos a todos los que nos han estado escuchando en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí, y también a las personas que se han estado suscribiendo a lo largo de las semanas. Y pues obviamente los invitamos, como de costumbre, a que se incluyan a nuestras redes sociales, como es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y sobre todo a nuestro canal de YouTube. Nos ayudan mucho si le pueden dar a la campanita para que reciban las notificaciones cada que subimos un video, y también pueden dejarnos comentarios sobre temas que pudieran interesarles o les gustaría que habláramos. Así que saben que todos sus comentarios son leídos y pues les hacemos mucho caso, aunque no lo crean. Hay temas que sí compartimos. Entonces, ¿por qué no comenzamos, Joana, a ver estos temas macabros y cada quien hará un criterio? Como lo decías en Llamadas Siniestras, como dice justamente Joana, creo que a veces se dan las condiciones necesarias para que sucedan este tipo de acontecimientos. Si ustedes no han ido a Llamadas Siniestras y quieren conocer un poquito de esta historia y cómo se dio este fenómeno donde una chica de call center se comunicó con una persona que ya no pertenecía a este plano, pueden irse a ese videíto y no solamente van a escuchar algo similar, sino de otro tipo, tanto de ovnis como de personas que realmente hacen el mal. Pero hoy estamos en un también de aspecto críptidos paranormal. Sí, sabiendo que estamos en el aspecto paranormal, pequeño paréntesis, creo que también hay algún tipo de monstruo críptido ahí extraño. Entonces vuélense a Llamadas Siniestras. Muy y buen chequen episodio, el material que está ahí. A lo que iba, con esto de la señora que interacciona con este ser fallecido. Es un señor que se supone que está muerto, y el señor habla con la señora e interactúa con ella. ¿Qué quiero rescatar de esta anécdota de videos de Llamadas Siniestras? Que podemos tener dos vertientes de las psicofonías. Bueno, la psicofonía y otra variante, por decirlo así, en donde me gustaría, antes de escuchar esto, que ustedes lo entiendan, para que cuando las escuchemos, igual junto con Selma, junto conmigo, hagamos un consenso de qué es lo que estamos escuchando, si una u otra. Por ejemplo, las psicofonías, que también, bueno, nada más etimológicamente vienen de las partículas psique y fonos, que hace referencia a un sonido que se produce por energía psíquica. Son
estos fenómenos de electrónicos que se registran en aparatos como teléfonos, celulares, como grabadoras, como VHS, como lo que sea, ¿no? Y pueden ser, muchas veces, repetidas veces, son fenómenos que se captan al azar, cuando tú estás en momentos randoms o en sitios randoms, o también cuando tú estás haciendo tipo ouijas o ni siquiera en tipo ouijas. Luego hay momentos en los que se graban cosas como voces, como sonidos de cosas o lugares en los que no corresponden lo que están haciendo las personas. Sí, o tal vez hasta la voz de un ser conocido que tú dices, esa persona ya no está con vida y escucho perfectamente su voz. Eso ¿cómo? Entra dentro del rubro de psicofonías. Ajá. Como lo dices, Joe, a veces muchas personas utilizan lo llamado o conocido como el Spirit Box, que es un aparato tecnológico también. en el cual a través Exacto. de frecuencias de radio o algún otro tipo de campo magnético genera que puedas comunicarte con estos seres de otro plano astral o del inframundo o algún familiar fallecido. Realmente desconocemos si efectivamente te comunicas con la persona que tú quieres u otro tipo de seres, almas o espíritus aprovechan la situación y es la manera de enviar un mensaje. O a veces no es un acto intencionado, tú puedes estar grabando o haciendo cualquier situación. Ha pasado mucho en TikToks o personas que van a ciertos lugares turísticos, graban y sin querer se da la psicofonía. ¿Por qué? Porque se dan las circunstancias adecuadas. Pero para no hacer tanta de emoción, ¿por qué no empezamos por alguna psicofonía? Espera. Me falta el otro para aprender a diferenciar. El otro concepto se llama, bueno, que les acabo de decir se conoce como psicofonía, parafonía o fenómeno de voz electrónica. El siguiente, que es muy interesante para discernir de los dos, se denomina mimofonía. ¿Qué es la mimofonía? Esto viene muy apegado a lo que se llama el fenómeno poltergeist. Es decir, estamos hablando tal vez de una entidad que puede interactuar conscientemente con el interlocutor o con la persona con la que quiere interactuar, quien sea. Esta ser, cosa o lo que sea, hace o reproduce sonidos similares como tu propia voz, la voz de tu mamá, la voz de tu papá, de tu hermano, la voz de un vecino, el perro de la esquina, o también sonidos como puertas que se abren y se cierran, ventanas que se cierran, el típico sonido, por ejemplo, de las canicas que caen al piso, el típico sonido de campanas, sonido de que se caen cosas en tu cocina y que se hace un estruendo y que cuando vas a la cocina a revisar todo está en perfecto orden porque nada se movió. Estos fenómenos, que son, se piensa, hechos por fenómenos o entes pensantes que quieren interaccionar, se les llaman mimofonías, que a diferencia de las parafonías o psicofonías tal cuales, estas pueden ser nada más la reproducción tal cual de hechos que sucedieron. Por ejemplo, si estuvimos en una escuela que tiempo atrás fue un hospital psiquiátrico y se quedaron los ruidos de los lamentos de los enfermos que murieron, los niños de hoy en día que están en la escuela van a escuchar gritos de los lamentos de esas personas, que no significa que son fantasmas que dicen, niño, te voy a asustar. Entonces te das cuenta que actualmente o en la mayoría de los canales del fenómeno paranormal están dando entonces información mal, porque la mayoría de las exploraciones urbanas o los que se dedican a realizar este tipo de comunicaciones lo llaman como psicofonías como tal, a la comunicación que generan, y de hecho por eso entonces general, no sería una psicofonía, sería una momofonía por lo que tú dices. Entonces dependiendo, porque si este fantasma, poltergeist o lo que sea quiere interaccionar contigo para asustarte y hacerte creer que en la cocina se rompieron los platos o que tu mamá está arriba en el piso sería cuando tú sabes una que se fue al mercado, eso ya sería una mimofonía. Exacto, entonces es lo que te digo, todos los canales del aspecto paranormal están entonces cerrados, porque ellos lo llaman como psicofonías cuando ellos van a realizar exploraciones urbanas y realizan la comunicación a través de medios electromagnéticos o los aparatos como Spirit Box, más sin en cambio sí obtienen una respuesta de una conducta, porque de hecho ellos preguntan, entonces no estaríamos hablando de una psicofonía a lo que refieres tú, sino a una momofonía, porque incluso en muchas exploraciones lo que hacen es preguntar y sí generan el contacto, y de hecho explican los acontecimientos que sucedieron dentro de ese lugar. Te voy a resolver tu confusión, porque ahí ya llegaste a una confusión que yo llegué cuando empecé a investigar esto. Las mimofonías nada más imitan, más no responden.
lo que es extraño. Porque si yo estoy imitando la voz de tu mamá arriba de Selma, ya llegaste, Pero y si tú, la pero si mi mamá se fue de vacaciones, pero si la entonces tú le contestas, pero, espérame, cuando tú le contestas, mamá, ya llegué, y esa cosa interacciona contigo nuevamente contestándote, muchas veces ya cuando esto ya se vuelve como una plática sostenida, es una momofonía. Por lo que entendí, ya deja de ser una mimofonía porque muchas veces ya no te contestan. Nada más imitan para asustarte, imitan para alertarte o para empezar a tu psique, ¿sabes? Esto que te contestan cuando ya son cosas pensantes que dicen, te voy a sostener la plática para que creas que soy tu mamá, entra tal cual en el aspecto psicofonía, fenómeno de voz electrónica, porque no encontré algo que los catalogara como tal. Por ejemplo, si escuchas a los trastes caerse, no vas a mantener una plática sostenida. Por ejemplo, eso sí están lo entiendo. Imitando. Eso sí lo entiendo, o sea, que la momofonía es una conducta repetitiva, o sea, como por ejemplo de imitación, ¿no? Y puede basarse en... Pero es lo que refieres, la psicofonía representa una situación de, por ejemplo, en una escuela donde había muchos niños, vas ahí, vas a escuchar a lo mejor risas, pláticas de niños, pero no tiene una conducta pensante, por así decirlo, únicamente... Muchas veces no. No, yo sí me pierdo completamente en esa diferencia. O sea, la verdad no tiene, o sea, porque yo tenía, por ejemplo, como entendido, pero yo no conocía lo que venía siendo la momofonía, que las psicofonías como tal, las psicofonías como tal sí era el contacto que tenían un ser de otro plano o un alma o como le quieran llamar, a través de un medio electrónico con las circunstancias adecuadas, pero sí te contestan, pero sí te contestan conforme a lo que tú estás respondiendo, o sea, sí estamos hablando con un ser, digamos, con raciocinio. Ajá, porque la psicofonía tal cual con su concepto es algo que queda grabado y que no corresponde a la situación o el concepto. Nada más algo que quedó grabado, eso es psicofonía. Si te contesta y te mantiene las cosas sostenidas, tal vez eso ya tenga otro concepto. Pero todo entra, tanto mimofonía como cosas así raras, todo entra en el concepto de psicofonía. Por eso te digo al inicio, se engloba. Y dentro de psicofonías existen las cosas que son mimofonías. Seguramente habrán otros subtemas en los que podemos ir clasificando. Los desconozco, pero el que sí que conozco que está dentro de psicofonías, recordemos, psicofonía es todo lo que queda grabado, da igual si es pensante o repetitivo, psicofonía se quedó grabado, dentro existen cosas que replican cosas para llegar a tu entendí, psique, entonces digamos que son ramas que generan una psicofonía como tal, o sea, sí, que son como elementos. Es todo lo que engloba. Ok, ya entendí. Entonces, o sea, porque yo decía, ¿cómo es posible que entonces todos los canales del fenómeno paranormal estén errados en cuanto a una psicofonía? No están errados, todo engloba la psicofonía porque quedó grabado en VHS, en tu grabadora, en lo que sea. Eso es una psicofonía, un efecto de voz que se quedó ahí, o de sonido cualquiera. Ya dentro de la psicofonía podemos hacer subdivisiones. Una de ellas es la mimofonía, cuando te intentan... ¿Y cuál es cuando ya es pensante? O sea, es que ahí ya me entró la duda. Cuando ya eso es lo que pensante. yo no encontré. Eso es lo que yo no encontré, porque me puse a investigar. Si la mimofonía nada más imita la voz de tu mamá, pero ya después no te quiere contestar, si ya no te quiere contestar, yo podría entender que eso igual sigue siendo una mimofonía, porque sigue replicando la voz de tu mamá para asustarte. Y sí, es una entidad pensante, una entidad que sabe que está haciendo daño y que te está metiendo miedo. Entonces lo que está haciendo con la mimofonía tal cual es meterte miedo, la voz de tu mamá o los trastes que se cayeron o las típicas canicas, y precisamente con el afán de meterte miedo, de meterte a tu psique, de tener una intención. Y muchas veces estas mimofonías vienen acompañadas del fenómeno poltergeist, que es el movimiento de objetos, cuando es incluso a veces, se dice, hasta agresiones a las personas. Etimológicamente, psicofonía está compuesto de partículas del psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Entonces, según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces, ya sea masculina, femenina, juvenil, senil o infantil, que enuncian contenidos significativos presentados como una morfología característica en cuanto a su timbre, tono y velocidad y modulación. Según estudios, en ocasiones estas voces han respondido a preguntas, llegando al diálogo.
Entonces sí entra dentro de porque la encierra, psicofonía. es todo lo general psicofonías. Ajá. Mi duda, lo que yo no encontré, es si mimofonías ya representa una plática sostenida o únicamente No, porque el vendría eco siendo la repetitivo. psicofonía, parafonía o fenómeno de voz. O Ajá, sea, la por eso, el momofonía general, ya sería como el todo lo ruido. que... Las Mimo. circunstancias que te hace pensar que hay un fenómeno poltergeist. La Sí, momopor exactamente. Viene únicamente, pegado al fenómeno pero poltergeist no en su habla mayoría. contigo. O sea, por ejemplo, puede ser así como los relatos que pudiéramos considerar inclusive hasta un Ujú. doppelganger, porque genera actos que pudieran generarte Así pensar, fue es. mi mamá y mi mamá no se encuentra ahí, ¿no? Eso es lo que haría la Exactamente. momofonía, pero lo que viene ya siendo la psicofonía, parafonía o fenómeno de voz es cuando ya obtienes una respuesta. Sí, se puede englobar ahí porque recordemos que psicofonía es el globo grandote y mimofonía es lo chiquito que está dentro de la psicofonía. Es una vertiente de todas las que pueden existir. Entonces, con esto en mente, espero que a todos nos quede un poquito más claro e intentemos investigar a continuación qué es lo que estamos escuchando, qué tipo de cosas. Obviamente todo se va a enfocar en psicofonías, en parafonía, fenómeno de voz electrónica, todo está englobado. Pero si logramos encontrar algo que sea mimofonía, háganoslo saber en los comentarios, háganoslo saber en Y redes también sociales ustedes y que nosotros vamos a consideran, ¿qué intentar. opinan que es una Exactamente. psicofonía, una momofonía cuando te obtienes una respuesta? Pero vamos a empezar ya con las psicofonías, vamos a darle con todo. Entonces, ¿por qué no vamos con la primera? De exploración urbana, pues no tenemos mucho que decir de esta psicofonía. Realmente son unos chicos que se presentaron a un lugar y empezaron a realizar preguntas buscando respuestas. Aquí es una prueba de lo que ellos pudieron conseguir cuando realizaron esta exploración. Así que, ¿por qué no empezamos, Joe? Ok, vamos a reproducirlo en 3, 2, 1. ¿Falleciste aquí, en esta casa? What the fuck? ¿Qué se escuchó ahí? Le dijo, falleciste aquí en esta casa. Se escuchaba el Spirit Box. El ps, 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 ps. Entonces le pregunta, ¿falleciste aquí en esta casa? ¿Y qué le contesta? Porque no alcancé a percibir. Es lo ¿Qué que era? te... Como un... Como de un como sí. un blo. Como un sí, ¿no? Ah, un sí. Yo le entendí un blo. Blo. No sé por qué. Es que sabes que lo que hace el Spirit Box es generar las frecuencias de radio y no, a veces no es muy entendible. A mí me genera en ocasiones mucha duda este aparato, porque quieras o no vas a obtener respuestas, porque obviamente está jalando frecuencias de diferentes estaciones y Sí. obviamente va a haber palabras que sí son entendibles. Que a lo mejor se den con coincidencias de lo que sucede es diferente, ¿no? Ya si son muy Sí. relacionadas, ahí sí dices, creo que esto ya está fuera de control. Pero sí, bueno, ya sabemos, esto está dentro de la psicofonía como tal cual, pero probablemente sí esté bueno, ¿cómo se dice? No mimetizando, sino imitando la voz de alguien. Sabes que te contesto, aunque no conozcas a ese alguien. Entonces muy probablemente sí sea una mimofonía. Imagínate que traes el Spirit. Yo sé que no solamente con el Spirit Box, sino también con sonidos como el ruido blanco de las televisiones, que suena ¿Sí? y también con chorros de agua, Como le llaman, que son con los que puedes ver como la... Tiene ruido de un- fondo, yo le digo ruido de fondo, para que puedas ver cómo resalta la voz de lo que sea que te está contestando. Está buenísimo. Eso es la parte de que me gusta de las Urbex y sobre todo del Urbex paranormal, porque muchas veces se llevan sus equipos y empiezan a preguntar ¿quién está aquí? O ¿en qué te podemos...? Y de repente sí les contestan, y eso es lo que a mí me llama muchísimo. Y más cuando se ven cosillas, ahí sí da es más cuando miedo. ya le das más lógica. Exactamente. Hay una segunda psicofonía en donde tenemos a una profesor asesinado. Ese es el título de esta psicofonía. Entonces, ¿vamos a escucharlo? Lo Vamos. escuchamos en 3, 2, 1. La siguiente psicofonía es la del profesor Nivaldo, profesor chileno que fue asesinado de manera brutal por el novio de su ex y su ex, quienes lo desmembraron. Esta es la psicofonía
Edson también nos acompaña, Edson también está por acá. Edson, ¿a usted qué le parece esto que nos dice la vecina, que son unos ruidos raros, que no se sabe identificar de qué son? ¿Ustedes ya habían conversado, él ya le había contado esto? Sí, el caballero también. No, pues... ¿A usted Creo qué que le ahí es parece muy esto que nos sutil dice la cuando vecina, que se son escucha la unos ruidos psicofonía. raros, que no se sabe identificar de qué son? ¿Ustedes ya habían conversado, él ya le había contado esto? Sí, el caballero también. Sí se escucha como... Sí. ¿Qué es lo que alcanzas a percibir que dice Selma? ¿Qué es lo que alcanzas a percibir que dice la voz? Como que lo asesinaron, me masacraron. algo así. Ajá, me masacraron. Así Y es como que se sabes acerca que y me masacraron. este caso sí fue muy sonado no recuerdo exactamente ahorita el país, pero honestamente este caso Chile. fue muy Ajá. Chile, sí, fue Chile. Fue muy conocido Sí. porque de hecho ese profesor era muy querido como por la población y era una persona a la que pues le tenían como mucho respeto, sus alumnos lo apreciaban y ahí fue como un crimen pasional y realmente sí fue asesinado horror. de una manera cruel. Entonces, pues no sé si sean Sí. coincidencias, esto sucedió en un programa de televisión, realmente no fue que estuvieran buscando como un fenómeno paranormal, sino más Ajá. bien estaban realizando entrevistas y se hizo público en los medios de comunicación, en un medio televisivo, y se dio esta psicofonía. Ahí es cuando digo, bueno, ahí sí pudiera creer, porque va de acuerdo a las circunstancias que se dieron, más aparte no estaban buscando generar algún tipo de miedo o no estaban buscando un fenómeno O nota paranormal. amarillista. Sí, no. Estaban dando una nota periodística, entonces Ajá. no lo Ajá. sé. Está increíble, es como la ex y su amante y lo asesinan y es como, véanme, esto es lo que ocurrió. Y me recuerda mucho, no sé si también ustedes sabrán sobre esta noticia, yo vi, no traemos eso en este momento porque me parece que todo lo que traemos son psicofonías en español, me parece. Pero hay un caso japonés en el que una chica japonesa la asesinan. Ella, no sé, iba por la calle y pues la asesinan, algún loco. Entonces, cuando va las noticias a reportar en el lugar de los hechos, se escucha la voz de la chica, obviamente en japonés, diciendo me mataron, o algo así de aquí me mataron, o cosas así, pero obviamente en su idioma. Les voy a son confesar cosas algo. que no vas a buscar, que solamente estás ahí y se graba. Les voy a confesar algo. Yo tengo un problema con esa cuestión. ¿Qué cuestión? O sea, ¿Cuál cuestión? ¿por qué los fantasmas hablan en diferentes idiomas? O sea, Pues porque tú moriste en Japón y sabes japonés, ni modo que te comuniques en ruso. Yo digo que eso es lógico. En mi mente eso tiene lógica. para mí, o Si sea, Selma muere en México, mira, si Selma había muere en escuchado México, no la en puede algún contestar tipo en de alemán. religión que al final ya la comunicación entre cuando tu alma pasa a otro plano espiritual ya es como una cuestión telepática, o sea, que por ejemplo, no importa si tú eres de Rusia, si tú eres de Francia, si tú eres de Alemania, si tú eres de Egipto, no importa. O sea, haz de cuenta que tú ya te comunicas como con una frecuencia de ¿cómo decirlo? Telepática. Entonces, lo que tú deseas expresar, la otra persona lo entiende porque ya no hay un lenguaje como tal. ¿En serio? Te lo juro, o sea, te lo juro. Y entonces ya es como tu alma, o sea, ya no eres algo corpóreo, ya es tu alma, tu esencia, no. y tu alma ya se puede comunicar de otra manera, ya no hay como esa distinción de los idiomas, como... Entonces, me acuerdo que esta persona que me platicaba en el aspecto religioso que eso sucedía, sí me entra como en choque y decir, ¿por qué? O sea, todos los fantasmas, por ejemplo, vamos a hacer esto, si un gringo viene a hacer una exploración urbana aquí a México, ¿le van a contestar en español cuando él está Sí. O sea, en inglés? ¿Y cómo vas a ver el fantasma que le están preguntando eso si no sabía inglés? Ni siquiera le va a contestar porque no va a entender la pregunta, a menos que supiera inglés. Porque es que mira, claro, porque para tu mentalidad, tu verdad, la verdad de Selma es que allá arriba todo es espiritual y todo es único. Entonces todos hablamos el mismo idioma, que es el de la psique, el de la mente. Pero si tú eres un fantasma que no cree en el psique y en la mente y te quedaste aquí en el limbo, en la tierra, en lo que sea que dicen la gente, tú te quedas aquí en México hablando español y no sabes de otra cosa más que lo que aprendiste y viviste y tu sufrimiento. Entonces no trasciendes, si hablamos de trascender, no trasciendes al universo, a Dios, a lo infinito, al todo, y no te
comunicas así astralmente y telepáticamente. Te quedas aquí como un mexicano que habla español aunque venga un alemán a preguntarte. Mira, ¿sabes qué? Yo lo veo así. Yo voy a buscar una exploración urbana de algún extranjero que va a realizarlo a otro país, y si le contestan en su idioma, o sea, buenísimo. O sea, ahí sí voy a tener por como favor. mis dudas. O sea, porque sabes que a lo mejor te la puedo pasar en mi sentido lógico, que se manifiesten a través de tu idioma para que los comprendas. Porque también existe esa posibilidad. O sea, de que ellos digan, ok, a lo mejor tú no vas a saber alemán, Ya. y te vas a los campos de concentración donde hay dolor, tristeza, y empiezas a preguntar. No te van a hablar en español, hermana. No te van a ¿Quién hablar sabe? en A lo español. mejor y sí, porque a lo mejor es la única forma de comunicarse contigo, porque es el único lenguaje que tú entiendes. Nunca había pensado en algo así. A ver, ahora dime, Fíjate una que nunca persona había que pensado. habla en una cuestión, ahora, si vamos a esa cuestión de Ajica de los idiomas, vamos a pensar en Ok. una persona que utiliza el lenguaje de, ¿cómo se llama? De señas. De señas. O sea, No, pues ya estamos está cañón. O sea, si vamos a ese, jodidos, hermana. ¿me entiendes? Estamos Si jodidos. pasas a ese plano, entonces la persona va a dejar de ser, a lo mejor suena cura, pero tiene lógica. O sea, si tú trasciendes ya no tienes ningún mal, entonces esa persona se va a poder comunicar contigo. Perdón por reírme bien fuerte Te de vas a esto, ir al pero infierno, Selma lo pero eso ya provocó. lo sabías desde Selma antes. lo provoco. Te vas a ir al infierno. Yo estoy hablando seriamente. O sea, ¿sabes qué? Échame la siguiente psicofonía, porque no me quiero ir al infierno contigo. Siguiente psicofonía. sí. Siguiente psicofonía. Ok. Pero siento que mi La teoría es siguiente lógica. psicofonía. Ok. Ay, no. Te lo juro, ahora sí. Bueno. La siguiente psicofonía se grabó, es que de verdad ya no puedo ni pensar de la risa. Un hombre llamado Sinesio Darnell o Darnelli Ujú. estuvo a cargo, o fue pionero, se dice, en que cuando vas a grabar psicofonías, hasta se me fue el aire, fue el primero pues grabado que empezó a preguntar ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Ocupas ayuda? Bla 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 bla. Entonces en el sitio en el que empezó a hacer este experimento de vamos a grabar preguntando, empezó a escuchar una voz muy tétrica, una voz muy, la verdad sí da miedito, que enseguida les voy a decir lo que dice, a ver si ustedes logran cachar. Por cierto, esta exploración urbana dijimos que sí era mimofonía, ¿verdad? Nada Sí, más para quedar claros. mimofonía. Sí, Ajá. dijimos que era mimofonía. Ok, entonces, aquí viene la siguiente psicofonía, psicofonía 1, ¿vale? Vale. 3, 2, 1. Rayos, sí se oye una persona anciana. Se escucha, si no anciano, agónico, de alguna cierta manera. ¿Lograste distinguir algo de lo que dijo? Ay, es que, a ver, Ahorita Selma lo está repitiendo para ver si lo alcanza. Bueno, en donde yo investigué, hay como varias versiones, pero hay una Ajá. más o menos que dicta palabras como así, y tal vez incontextas, no lo sé, pero dice, en la cercanía él vendrá. En la siguiente frase no la tengo porque está como rara, y lo demás dice arrepentiré o arrepentiréis. Este señor, ahora hablando de los idiomas, pues esto fue obviamente, me parece que fue España, una cuestión así, porque está hablando español, este ser está hablando español. Una de las teorías de lo que dice es eso, en la cercanía él vendrá, luego algo insonoro que no se le entiende, y después arrepentiré o os arrepentiréis. Yo no sé si es una advertencia, yo no sé si es una, ¿sabes? Como promesa, pero suena muy macabro y muy probable esto también sea una mimofonía. Bueno, tal cual se podría presentar como
psicofonía, y ni me cabe duda que en ese sitio hayan habido cosas como poltergeist, por lo macabro que se escucha. Sí, sí se escucha como una persona anciana y como si el mensaje que estuviera dando fuera de advertencia, como ten de cuidado, advertencia, exactamente. ¿sabes? Sí, cuidado. Pero amenazante. Advertidos están. Ajá. No sé. Exactamente. Entonces sí podría ser como algo como Mimofonía. Tal vez. Probablemente. La siguiente psicofonía es una muy famosa que también está grabada por Sinesio Darnelli, quien preguntó cuál era el origen. Haciendo preguntas a estos seres, así random, era como ¿cuál es el origen de ustedes los fantasmas? ¿En dónde se mueven? ¿Para dónde van? ¿Cuál es el origen de todo esto? Explíquenme en dónde están ustedes, cómo se contactan. Como que quiere hacer una clara referencia de dónde están los fantasmas, cómo es que se graban psicofonías, cómo es que ellos se pueden comunicar. Y llega la siguiente psicofonía, que es una de las icónicas, que es una de las que van a encontrar mucho en internet, en YouTube, que es la famosa psicofonía adimensional. Psicofonía 2, en 3, 2, 1. Es una mujer, claramente. Es una mujer, así es. Es una mujer que dice la palabra adimensional. Cuando Sinesio pregunta ¿cuál es el origen de todo eso? ¿En qué campo te encuentras? ¿En qué dimensión están ustedes? O sea, ¿De dónde que vienen? no lo existe como Esta tal. es la respuesta que obtiene. Es un Adimensional. globo total. No hay dimensiones, porque si yo estoy aquí en el más allá y me puedo comunicar contigo y tú en la tercera dimensión me puedes escuchar y te puedo mover cosillas, quiere decir que todo esto está conectado de alguna manera. No hay dimensiones. Es como en el centro de un agujero negro, en la singularidad donde tiempo y espacio son uno solo. Igual así funciona. Uno solo. Y todas las dimensiones se conectan de una manera o se sobrelapan, entonces pueden ocurrir este tipo de encuentros. Y la persona dijo adimensional. Esa fue la respuesta que le dieron a Sinesio. A mí me pone a volar, porque si yo fuera un fantasma y alguien me preguntara así, yo sí diría como la verdad de esto es adimensional, te digo la palabra para ver si la cachas. Como a ti te ayuda humano a entender qué es lo que estoy yo viendo y viviendo de este lado. Entonces esta persona, gracias por la información, porque podríamos hacer más conjeturas acerca de qué es lo que está ocurriendo allá, del otro lado. Ay, me quedo pensando, todas estas psicofonías al final te dan a entender que sí hay algo más aparte de este plano terrenal. No sé, es lo único que me hace pensar. Esto de adimensional me voló la mente, sí me voló la mente, porque me puse a pensar en teorías, se sobrelapan las dimensiones, no hay límites entre dimensiones, ellos pueden viajar entre dimensiones, y se voló mi mente. Sí da miedo, a mí me da miedito la voz, pero sí te pone a pensar mucho. La siguiente psicofonía tiene también el contexto, nada más que cuando estaban grabando en una casa, igual random de dónde están, necesitan, ocupan algo, les contestaron lo siguiente. Psicofonía en 3, 2, 1. Yo entiendo algo así como ¿quiero agua? Dice, ¿yo qué hago aquí? Yo trato de... ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Sí, es que es medio incomprensible. Qué feo, a lo mejor pudiera ser de esas esas personas que fallecen en un momento muy fugaz, o sea, por ejemplo, infartos, alguna muerte muy rápida, súbita, que no se dan cuenta realmente que fallecieron, y cuando ese alma... no encuentran salida, ¿qué estoy haciendo? Ahí es triste. Y entonces viene la pregunta, ¿yo qué hago aquí? Está buenísimo. Y qué triste llegar a hacer eso. Entonces, mentalícense de que en algún momento, en cualquier momento se van a ir, para que por favor no se queden atorados aquí. No nos quedemos atorados. O que te des cuenta, ¿no? Sí, que al menos si es un accidente o algo muy súbito, como dice Selma, pues al menos ya entender, mira, me pasó eso, me morí, ni modo. Ok, lo acepto. Sobre todo el aceptar y resignarse, porque yo me imagino que si no lo aceptas y no te resignas, no, o a dónde estás, que dices, a lo mejor no estoy en el lugar realmente que esperaba, porque hay que preguntar qué hago aquí, ¿no? Y de una manera como desesperada, angustiada, quién sabe. Así es esto. Cada bueno, quien.
sus creencias. Siguiente psicofonía es esto lo extraje de un canal de YouTube llamado La Ruta Oculta, en donde hay un par de primos que hacen un directo, no sé si en live de Facebook o Twitch, cosillas por el estilo. Y están hablando entre ellos, solamente están ellos dos en la habitación, están con el stream, pues la gente está del otro lado de la pantalla, obviamente, y no hay nadie más que ellos, y se escucha una voz entre ellos dos. Van a poder alcanzar a percibir las voces de estos dos muchachos, eran los únicos que estaban en la habitación y no había nadie más con ellos. Entonces, en 3, 2, 1... Se merece un baneo. Muy sutil, muy chiquito, como Sí. si se acercaran al micrófono, como si se acercaran al micrófono, y es una voz femenina que les dice, sí, sí sé, como si estuviera intentando interactuar con ellos o intentando decirles algo. No, es muy como... Aquí estoy, no hazme caso. Ay, Sí, sí sé, le dice, sí, sí sé. Y ellos estaban solos, se ve el stream, el directo, está la pared detrás de ellos y no hay nadie más. Entonces, estos dos primos estaban detrás, está la pared y no hay nadie más con ellos, y se escucha claramente la voz pues de una mujer, como si se acercara al micrófono y les dijera, sí, sí sé, como que quiere interaccionar con ellos y les quiere decir, sí sabe, no sabe qué cosa, pero ella sabe. Entonces, probablemente eso también se vea... es como su forma de comunicarse. Sí, sí, quiere interaccionar. Entonces, en ese mismo video de estos chicos de La Ruta Oculta, ese mismo video también grabaron otras psicofonías. No rescaté todas, rescaté esta porque fue como de las más nítidas. Entonces, esta fue la que rescaté. Sí entraría como dentro de mimofonía, tal vez. No lo sé, porque tampoco es que ellos Yo ubiquen también a una siento que persona entraría en porque tengan mimofonía. mi A lo prima. mejor un suceso repetido, algún acontecimiento que se dio, y de ahí pues como que a lo mejor se va repitiendo la psicofonía una y otra vez, aunque pues ya ahorita conocemos que es la mimofonía. Ok, sí, muy probablemente sí cae dentro de eso. En la siguiente psicofonía es una historia muy curiosa. Esta psicofonía fue grabada por Germán de Argumosa y Valdés. Este señor español, junto con unos colegas, se reúnen en un departamento, una casa, para hablar de diversos temas. Son amigos, colegas que se reúnen de vez en cuando, platican, beben algo, todo bien. Entonces, en una de esas, el tema en particular pues fue de fantasmas, cosas de estas, y la coincidencia fue que muchos de sus amigos pues creían en este aspecto paranormal. ¿Qué es lo que quisieron hacer y cuál fue el experimento que hicieron? Se fueron al sótano de esa casa, pusieron una grabadora a grabar durante 10 minutos completos lo que fuera que el sótano tuviera que decirles. Entonces fue como la pregunta de Germán, en plan de ¿hay alguien aquí? Bla, 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 bla. Y dejaron la grabadora durante 10 minutos, se salieron del sótano, después volvieron a entrar y revisaron la psicofonía. Esta psicofonía es llamada como la psicofonía más larga de la historia, con una duración de 10 minutos. Se tienen pocos fragmentos de esta psicofonía porque se cuenta que cuando Germán y compañía escucharon, muchos de ellos tuvieron problemas psicológicos después de haber escuchado los 10 minutos netos de la psicofonía. Ok, Se dice- entonces prepárense porque posiblemente esta noche vamos a sufrir. No, al no dormir vamos a y- sufrir porque son muy breves. Y minutos. Joana nos está presentando para entrar dentro de esos males que No estos tengan chicos miedo. vivieron. No, Entonces, no. gracias, Joana. Lo bloqueo y lo cancelo. Se te aprecia la atención, pero no lo comparto y no lo quiero. Ok, lo voy a escuchar nada más porque Entonces aquí viene la siguiente Por psicofonía. Solamente, por ustedes, no porque yo quisiera. solamente es un fragmento, así que no se preocupen. Y vemos qué es lo que escuchamos. Psicofonía en 3, 2, 1. Aterrador. Aterrador. Escuché un ven, no sé si fue mi imaginación, pero escuché como un ven y un grito y ni madres que un grito.
Al inicio se escucha 3 veces Literal, que gritan, lo al inicio se canté. escucha 3 veces que gritan, te voy a matar. Lo dicen 3 veces y después son como gritos agónicos que yo escuché que eran como que de alguien que ahogaban, no sé, como que ahogaban. Lo demás fueron como si agarraran 2 palos de metal y ting, ting, Como ting. si estuvieran, golpeando como cuando arreglan el acero Ándale, y suena o el ting. metal y está caliente y le Exacto. están fundiendo. ¿Sabes cómo se me figura mucho lo llamado las puertas o hay muchas teorías que les llaman las puertas del infierno o cosas así? Si te das cuenta, muchas veces juegan con el psique de las personas y es lo más vinculado a lo que podríamos hablar como un castigo, lo peor que puede sucederte, caer en ese lugar. Obviamente, como hablábamos en otros episodios de Misteria, son fantasmas que están enojados, o sea, Sí. güey, ya te moriste, o sea, y quieres seguir haciendo la maldad, y quieres seguir haciendo el daño, y quieres generar miedo porque por alguna u otra manera te quedaste en ese plano, algo has de haber realizado para haberte quedado en esa circunstancia o en ese momento, pero cuando ya eres un ente que viene a molestar, no lo sé. Ujú, y estás mimetizando Espero no caer sonidos ahí. que aterran a la gente y que tú sabes que los va a aterrar y que va a quebrar su psique. Entonces tiene sentido de que este ser pensante haga todo este tipo de sonidos, o no nada más uno, a lo mejor son varios, y hagan todo este tipo de sonidos pues para meterte el miedo, el trastorno, el ponerte mal. Muy probablemente va por ahí. Y es que ya es cuando chocas yo con, por ejemplo, la psicofonía de la chica que habla de adimensional. O sea, y aquí ya te está hablando a lo mejor de un infierno, ¿no? Así como de, mira, ¿dónde te voy a traer? No, ni madres, no voy Eso a me caer recuerda ahí. mucho que también en Llamadas Siniestras algunos recordarán que yo conté mi experiencia del teléfono, ¿te acuerdas? Cuando nos llegó un mensaje de voz aquí a casa y que cuando yo vi ese mensaje era real, gente gritando y se escuchaba como cuando avivas el fuego, que se escucha como que aviva el fuego y la gente detrás, hombres, mujeres, gritando así horrible, pero gritos horrendos de dolor, quejidos de dolor, y se escuchaba el como que se avivaba. Entonces eso me recuerda mucho lo que tú estás diciendo. Me recuerda mucho lo que tú decías y yo me emocioné y se lo quise enseñar a todo el mundo hasta que me dijeron, bájale a tu desmadre, borra esa cosa, y la tuve que borrar, y real la tuve que borrar porque yo no sé si fue una broma. Bloqueo, cancelo, todo eso que quieran. Cancelo. Yo no sé si fue una broma o fue algo. Cancelo completa, lo bloqueo, lo elimino. Sí. No, tranquilos, no se vayan con su psique toda quebrada, simplemente son sonidos, no sabemos si son falsos. Recuerden que siempre está esa puerta abierta. Que sí, están posiblemente falsos. también podría ser un fake, porque imagínate una psicofonía de más de 10 minutos, no sé, lo pensaría. Fíjate. De hecho, desde que me dijiste una psicofonía que puede durar más de 10 minutos, y aparte, todos los, ¿cómo se llama? Los sonidos van vinculados a una cuestión como de un infierno. No toda la gente es religiosa. Exactamente, acuérdense también que Germán estaba en una reunión de amigos. Ahí se escuchan varias voces y varias cosas que se mueven. ¿Cómo no sabemos que todos ellos, los 10, se reunieron en el sótano para hacer muchos ruidos durante 10 minutos? Y ¡ay! La psicofonía más larga del mundo. Cuando en realidad fueron todos ellos como simios haciendo esto y lo otro y gritando y corriendo y haciendo el despapalle. Recuerden, no sabemos si es real o no es real. No creo tan sencillo que haya una psicofonía tan larga. Bueno, y también que solo es un fragmento. Dicen que pues las mentes débiles pues no pueden con esta psicofonía y pues sí te creo porque luego hay veces en las que nos dicen que hay películas de terror que la gente no soporta y que hay hasta desmayos, ¿no? Me acuerdo mucho que en la película de La Pasión de Cristo pasó mucho de que decían que la gente se desmayaba y películas por el estilo. Entonces hay de mentes a mentes. Las personas que están escuchando Misteria y que les gustan los podcasts de terror y de misterio y todas estas cosas, somos de mente fuerte, sabemos que no va a ocurrir nada. Esto es en la psicofonía. Tengo una psicofonía más que es una famosa también, que es de la familia Asunción. En Paraguay el 8 de octubre, en un 8 de octubre, fue cuando asesinaron a una familia horriblemente en Paraguay, que era padre, madre, hija y los 2 pequeñitos hijos de esta chica. Entonces como que los abuelitos, ¿sabes? La niña y sus hijos. Entonces fueron asesinados muy cruelmente con un arma blanca en su domicilio.
todos murieron en la misma noche. Entonces cuando los vecinos reportaron el hedor y todo eso, pues encontraron que había fosa común ahí y que sus cuerpos habían sido sembrados ahí con cal para evitar, para su pronta descomposición. Para que no oliera. Sí, que no oliera, pero pues sí se percataron de lo que ocurría. Entonces cuando los reporteros van a esta casa en Paraguay a hacer el recorrido y a reportarlo, se escucha perfectamente algo muy parecido a lo que pudieron haber vivido, la recreación del momento. Así que vamos a escuchar la siguiente psicofonía en 3, 2, 1. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Parte de otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos. Wow, fíjate, esta psicofonía todavía la siento más verídica. ¿Por qué? Porque toda esa energía pudo haberse quedado en esa habitación o en ese domicilio donde se dieron el crimen, por así decirlo. Entonces, quieras o no, el pánico, el dolor, la desesperación, todo eso se quedó impregnado y se juntó con los medios necesarios para poder salir a la luz y que se pudieran escuchar estas psicofonías, porque si te das cuenta aquí ya hablamos de una momofonía, o sea, está repitiendo el suceso una y otra vez, nada más que se dieron los elementos necesarios para que se pudiera escuchar. Esta sí se la hago más creíble, porque inclusive se escucha la voz de un señor adulto, de niños. Yo no creo que sea una momofonía, gritando, porque te digo que la momofonía está ligada a los poltergeists y estas entidades que a fuerza quieren que los escuches para causarte miedo. Yo creo que es la energía que quedó impregnada en el lugar y que se repite una y otra, pero no tiene conciencia. Es una energía que se repite sin conciencia. El evento quedó plasmado. Por eso yo pienso que es la momofonía. Por eso yo pienso que es una momofonía, porque es un suceso que se está repitiendo y que no tiene la finalidad de espantarse, sino únicamente está duplicando lo que sucedió en ese momento. En el contexto que yo tengo, la mimofonía sí está para espantarte, porque es un ser pensante que lo hace a propósito, que te contesta y te replica a propósito. Entonces... No entiendo esa madre. Entonces... En la psicofonía, entonces vamos a dejarlo en psicofonía. Sí, porque sí, entra en psicofonía. Me está haciendo, es una psicofonía. No entiendo esta, pero esta se me hace más verídica. Y sí, se ve muy verídico. Esta sí pudiera decirte, sí es. Se ve la ampliación. No, y aparte se ve que se está haciendo como se está documentando la información, no te están haciendo una cuestión de exploración o que van a buscar o que están preguntando, no, ellos van a platicar lo que sucedió en el lugar. Así es. Y se dan. Así es, entonces esta psicofonía queda marcada como la psicofonía de la familia Asunción, que desgraciadamente falleció, las asesinaron y pues desconozco si el crimen sigue impune o se resolvió el caso, esperemos que sí, allá en Paraguay. Saludos a Paraguay, a todos los que nos están escuchando en Paraguay y también a los chilenos que nos están escuchando. No es por meterles miedo, pero pues son los países que salen mencionados. Y en España también. Muchas gracias a los que nos escuchan en España. Estas fueron algunos de los tipos de psicofonías y psicofonías interesantes que encontramos y les estamos presentando en el episodio del día de hoy para que ustedes decidan si es falso, si es verdadero, qué mimofonía, no mimofonía, qué es eso a la chingada, vámonos con las psicofonías. Y si también pueden ayudarnos a esclarecer esta duda, porque a mí ya me surgió súper grande, entonces voy a investigar. Y para otro volumen de psicofonías, ya tener claro bien la diferencia, y porque cada vez me confundo, creo que un poco más. Entonces, para lo mejor si ustedes nos pueden esclarecer, ¿ustedes qué piensan? ¿Que son hechos repetitivos? ¿Que realmente es un mensaje que quieren darnos? Si realmente, por ejemplo, hay unos que contestan y se ve que no son hostiles y hay otros que sí son hostiles. ¿Ustedes qué piensan?
Nos quedamos con lo adimensional, nos quedamos como otro tipo de planos, el cielo, el infierno. ¿Ustedes qué piensan? Y qué terror. ¿Les gustaría vivir un Y fenómeno qué terror así? saber que si tú estás pidiendo auxilio en español y un gringo no te puede entender, así que por favor estudien idiomas porque es muy interesante y muy importante por si son fantasmitas se puedan comunicar en alemán, por favor, pidan auxilio en alemán. Así que este fue el episodio del día de hoy, muchas gracias por escucharnos, algo corto pero bonito, esperemos tener un segundo volumen con más psicofonías. Y hay algunas seguramente más siniestras, hay unas muy icónicas que se hicieron virales en los 90s, 2000s, en los 2000 sobre todo. No trajimos más que la de Adimensional, ¿Sabes también, que fue como Joe? de esa generación de psicofonías famosas. Que estaría también interesante las canciones cuando las ponías invertidas y tenían mensajes subliminales o pactos. Eso también estaría bueno algún día poder verlo. Va muy similar ahorita a lo que estamos viendo, entonces podríamos manejarlo, pero de todos modos ustedes díganos qué opinan, si piensan que realmente este es un fenómeno paranormal o únicamente son condiciones que se dan o es algo elaborado por otras personas. Pero no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle campanita, like al video, pueden dejarnos comentarios y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Misterial Oculto en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, donde subimos contenido que complementa estos episodios, que únicamente no hablan sobre los temas que estamos viendo, sino a lo mejor metemos un plus, porque ahí también podemos meter alguna que otra psicofonía extra por si les interesa. Y saben que nos encanta escucharlos. Muchas gracias a todos los que nos dejan comentarios, todos son leídos. Igual pueden proponernos algún tema, como dice Joe. Fue un episodio pequeño, pero bonito, y esperemos que les haya gustado. Así que nos estamos viendo en la próxima emisión de Misteria, el próximo viernes misterioso, con más misterio, con más terror, con más miedo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Bye bye.